Seguimos en Salud Hoy hablando acerca de la hematología junto al doctor Santiago Pomoli y al doctor Nicolás Marchetti. Ahora en este bloque vamos a estar hablando acerca del linfoma, al cual le voy a pedir, doctor Pomoli, que me explique de qué se trata, porque le puedo asegurar que como yo hay muchas personas que no saben. Bien, bueno, trataré de ser lo más claro posible en ese sentido. Los linfomas groseramente son tumores o cáncer del sistema linfático. ¿Qué es el sistema linfático? Exactamente eso. El sistema linfático es el sistema por el cual los ganglios linfáticos, muchas veces uno no se da cuenta cuando tenemos una infección, un dolor de garganta, los notamos y los palpamos. Es un órgano de defensa. Ante una infección reaccionan como un puesto de defensa del sistema linfático. Y este a su vez se interconecta con los distintos ganglios linfáticos, porque tenemos ganglios linfáticos en todo nuestro organismo, los externos que son los que podemos ver, pero también hay muchos que son internos, y con la médula ósea. ¿Por qué? Porque las células que van a formar los ganglios, su origen inicial está en la médula ósea. Esto lo traigo a acotar porque es importante saber que hay una interrelación entre la médula ósea y los linfomas, porque el tema es así. Cuando las células se forman en la médula ósea, hay un tipo de lóbulo blanco que se llaman linfocitos, que son los que forman los ganglios linfáticos. Entonces, en la etapa formativa de todo nuestro organismo, esos linfocitos van migrando y van a ir formando los ganglios y van a pasar por diferentes etapas de maduración, es decir, no es lo mismo el linfocito cuando salió de la médula, viajó por la sangre, dentro del ganglio, a diferencia, va madurando, por decirlo de alguna manera, hasta transformarse en un linfocito maduro capaz de combatir una infección. Y esto es importante recordarlo porque en las distintas etapas en las cuales se encuentre es que va a dar los diferentes tipos de linfomas. Es una enfermedad que, obviamente, desde el punto de vista del hematólogo es frecuente, pero no es tan frecuente como uno lo supone, por eso es que no se conoce mucho. Pero igual representa el 5% de los cánceres. Y a su vez, los linfomas se dividen según el tipo, como yo les decía, del tipo de linfocito y el lugar donde se encuentra en el ganglio, en dos grandes grupos. Se llaman los linfomas de Hodgkin, por un lado, y los linfomas no Hodgkin, por otro, que son los dos grandes capítulos. El nombre Hodgkin viene de que fue Thomas Hodgkin, que fue un médico británico hace más de 200 años, que fue la primera vez que diagnosticó este tipo de patologías y las relacionó como que posiblemente fueran un cáncer. Y fueron también los primeros cánceres, sobre todo los linfomas de Hodgkin, que se vio que se podían curar, porque como vamos a ver adelante, también existe la posibilidad de curación. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Básicamente el síntoma o el signo principal es el crecimiento de los ganglios, ¿sí? Pero no, porque tampoco tengo que generar alarma pública, no de cualquier ganglio y no de cualquier característica. Evidentemente que si uno tiene un dolor de garganta, es normal que nos encontremos con ganglios que se inflaman, porque están respondiendo a esa infección. Pero no hay solamente ganglios acá en la garganta. No, claro. ¿Dónde se ubica el resto? Para tomar en cuenta también... En otros lugares. Como dije, están en todo el organismo. Los que nosotros podemos darnos cuenta, es decir, los ganglios que nosotros podemos detectar son, obviamente los más habituales, son los que están en el cuello, por arriba de las clavículas, a nivel de las axilas y a nivel inguinal. Pero como digo, no todo ganglio que uno se palpa necesariamente quiere decir de que uno tiene o potencialmente puede tener un linfoma. Está claro. Hay determinadas características que lo hacen que uno sospeche de esto. Muchas veces son ganglios que no hay infección intercurrente, pasan los meses y ese ganglio sigue estando ahí, puede tener un crecimiento lento, de la misma manera que puede tener un crecimiento rápido, y no hay una relación clara entre ningún proceso no hay ninguna caries, no hay dolor de garganta, no hay ninguna lastimadura en los pies y esos ganglios siguen estando y se mantienen. Entonces eso es una señal por lo menos como para hacer sospecha. A mí lo que me queda claro, de la misma manera que dijo el doctor, por ahí acá no se consulta tan frecuentemente y es una enfermedad que tiene un curso un poco más crónico, pero está claro que es al médico al que tener que recurrir y es el médico que determinará en primera instancia si este ganglio puede ser maligno o puede ser benigno. Y es de ahí que el médico decide si es necesario que lo evaluemos nosotros. ¿Y el diagnóstico cómo se hace en este caso Si bien utilizamos herramientas parecidas a de la detección de la leucemia, básicamente si son los ganglios los que están comprometidos y están grandes, obviamente que es la biopsia de esa lesión la que nos va a permitir el diagnóstico. No es necesario, como en otro tipo de enfermedades, no es una cirugía para curar o para tratar al linfoma, es una cirugía para diagnosticar, porque es de esa manera donde la podemos hacer. Y ahí están los diferentes niveles que nosotros hablábamos, que nos van a permitir
separar los linfomas en sus dos grandes grupos y dentro de ellos todos los diferentes subgrupos. Porque hoy en día hay una clasificación que hay hasta más de 150 tipos de linfomas. O sea que es muy complejo, pero básicamente tenemos los marcadores y tenemos las herramientas diagnósticas como para poder llegar a tratar de identificar claramente esto. Hay veces que no es fácil, pero la gran mayoría de las veces claramente podemos llegar al diagnóstico. Y en ese sentido, acá en Uruguay tenemos todas las herramientas como para poder tener, digamos, el diagnóstico más acertado. ¿Y qué se hace una vez que se diagnostica? ¿Se saca el ganglio? Era como yo les decía, la intención es sacar una muestra. No necesitamos, no estamos curando con cirugía, porque como uno a veces puede tener la idea de los tumores sólidos, cáncer de colon o cáncer de mama, que la cirugía es pretendidamente curativa, o por lo menos tratar a la enfermedad. Acá, este tipo de enfermedades son enfermedades que, si bien se pueden manifestar en un ganglio, son enfermedades que nosotros consideramos como que están en todo el organismo. Como yo les dije, si nació de esa célula que apareció en la médula y terminó en la célula más especializada del ganglio, es decir, tenemos que pensar que el sistema linfático en sí mismo es el que está enfermo. Más allá de que hay formas más localizadas y formas más extendidas. Es decir, ¿a qué le llamamos localizadas? Que uno ve que hay solo a nivel de los ganglios que uno ve que están comprometidos, pero también uno tiene que pensar en una enfermedad sistémica. Es por eso que la cirugía no tiene lugar y pensamos en tratamientos como para abarcar a todo el organismo. ¿Aquí se aplica la quimio? Sí, por supuesto. Es decir, una de las herramientas más importantes para tratar a los linfomas en general es la quimioterapia, que se intenta hacer que la quimioterapia sea lo más fácilmente tolerable para el paciente y que interfiera lo menos posible con su calidad de vida y con su vida diaria. Por supuesto que si el paciente es una persona que desarrolla una actividad laboral intensa, desgastante desde el punto de vista físico y mental, le pedimos al paciente que haga un poco de reposo laboral para ocuparse principalmente de su salud. Se intenta, en la medida de lo posible, que los tratamientos para los pacientes con linfoma sean lo más ambulatorios posibles. Ahora, lo que decía el doctor Pomoli a propósito de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, con tantos subtipos de linfoma, no está hecho para embarullarnos a los hematólogos, está hecho justamente porque sabemos que un linfoma debe tratarse diferente del otro según su subtipo histológico. Y hay pacientes que de entrada debemos definir que la conducta debe ser mucho más intensa que hacerse un poco de quimioterapia de manera ambulatoria. En la asistencial hacemos quimioterapia, la quimioterapia se prescribe por el médico prescriptor, el doctor Pomoli, el doctor Marchetti, y se pasa ese protocolo al servicio de oncología, donde la NERS es la que provee la medicación, se provee la medicación y se prepara esa medicación dentro de la institución. De manera que nosotros no tenemos atrasos en cuanto a lo que es administración de medicación. Diferente es de cuando otras instituciones pueden llegar a pedir la medicación a Montevideo y que venga ya preparada desde Montevideo. Pues lógicamente que la preparación de la medicación exige ciertas normas de seguridad para el paciente y para el entorno y para el preparador, sobre todo, quien está manipulando medicación que puede resultar tóxica para quien la está preparando. Ahora, eso es positivo que se puede hacer prácticamente todo aquí en nuestro departamento, porque antes generalmente había que ir a Montevideo y no tenías otro. Sí, es fundamental, digamos, fue un poco en lo que se insistió justamente en poder tener esa capacidad de integrar todo lo que podamos aquí. Como dice el doctor, muchas veces son traslados que se tienen que hacer desde Montevideo, porque hay, es verdad, hay laboratorios que preparan los tratamientos y son, digamos, enviados a Montevideo, pero no es lo mismo, porque pueden haber hasta problemas de transporte. ¿Qué pasa? Exacto, o porque surja una urgencia en la cual nos pasa a veces, llegó el viernes en la tarde y es el viernes de tarde que se presenta el paciente y el paciente no podemos esperar al lunes a que abra el laboratorio para pedir, entonces no podemos dejarlo 48 horas sin poder hacer ningún tipo de tratamiento. Si dependiéramos de este tipo de, digamos, si no estuviéramos acá en Maldonado, tendríamos que seguramente esperar al lunes. De esta manera no podemos saber que si es viernes de tarde, igual el paciente el sábado en la mañana ya puede, si es necesario, estar empezando con un tratamiento. El otro punto importante es comprender que no todos los linfomas, como dijo el doctor, se comportan de la misma manera. Hay linfomas que son agresivos, que uno rápidamente tiene que tratarlos porque nosotros tenemos que cambiarle la evolución de esa enfermedad, porque si no, la enfermedad va a avanzar muy rápido y puede llevar a la muerte. Hay otros que se llaman indolentes, que uno lo que hace es acompañarlos, porque sabemos que
no, si bien son difíciles de curar, tienen un curso muy progresivo, no generan mayores inconvenientes, terminamos siendo nosotros más agresivos con el tratamiento de lo que puede ser la enfermedad y solamente los acompañamos y ante determinadas situaciones. Básicamente cuando esa enfermedad le afecta la calidad de vida al paciente porque le genera un poco de anemia o porque, bueno, los ganglios son muy grandes, en determinadas circunstancias ahí es cuando intervenimos. Digo esto porque a veces es difícil cuando uno no se enfrenta al paciente con este tipo de diagnósticos, el paciente dice, ya quiero que me traten, ya quiero que me hagan el tratamiento que sea necesario y muchas veces no hay que ser tan apresuroso porque podemos acompañar a la enfermedad porque sabemos que esa enfermedad no la va a complicar a largo plazo. Eso es un poco, a veces es difícil de transmitirle, pero bueno, es importante saber eso, que si bien hay enfermedades, los linfomas son varios tipos y hay algunos que uno los puede acompañar y no es tan grave como formas más agresivas. Obviamente que estas patologías que estuvimos hablando, como decían ustedes, son patologías que no son comunes. Si bien existen, está bueno que hayan venido hasta aquí y que hayan explicado a la ciudadanía de qué se trata para informarnos, que es lo que nosotros queremos, por sobre todas las cosas, que la gente haga, informarse, educarse en salud. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. ¿Palabras finales para la población en general? Bueno, nosotros en realidad sabemos que hay mucho por hacer todavía. Los hematólogos habitualmente tenemos un sentimiento muy optimista de decir que podemos mejorar los resultados. Sin duda que todavía esos resultados los vemos en algunos pacientes que la evolución no es la favorable, no es la que uno quiere, pero cuando uno logra ver que el paciente vuelve a la consulta después de haber finalizado 1 año o 2 de tratamiento y se reinserta en su vida lo más normal que se pueda, eso es un aliento muy importante y sobre todo tratar de entender que la complejidad y el esfuerzo redunda en mejorar los resultados. Y nosotros creemos que estamos mejorando los resultados si lo comparamos con lo que pasaba 1 década atrás, por ejemplo. Sí, que antes de decir, por ejemplo, la enfermedad, decir leucemia ya era como sin esperanzas. Hoy hay una esperanza. Sí, a modo de reflexión final, en realidad yo quiero hacer hincapié en lo que se está haciendo acá. Y sobre todo en la conciencia que se ha tomado de este tipo de enfermedades y que son enfermedades, no como decías tú, decir leucemia, decir, bueno, es una persona que ya está perdida, ni mucho menos, y que el haber tomado conciencia nos permite hoy poder tener estas posibilidades. Y yo quiero rescatar que si bien estamos los médicos y que somos los que tenemos el diagnóstico y que implementamos los tratamientos y demás, el personal de enfermería con el que trabajamos es fundamental porque, como yo digo, nosotros vemos al paciente media hora del día, el resto, las 23 horas y media, son nuestros ojos. Y realmente podemos hacer esto más que por nosotros, por el personal que tenemos disponible trabajando hoy con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Creo que quedaron varios temas pendientes, así que esperamos tenerlos nuevamente. Con mucho gusto. Igualmente. Nosotros nos vamos a una pausa, pero hay un bloque más, no se vayan, ya regresamos.